y mucho más. Mirá la sonrisa, cómo nos quedamos, porque la vimos entrar por el estudio a Jonathan. Bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias por volver. Bien volvido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, nosotros felices de volver y estar acá, presentes. Y bueno, y poder compartir y cuidar y hacer docencia, que eso es enfermería. ¿Sí? Así que bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Sí. Nada, en el día de hoy... siempre estábamos acostumbrados a hablar de los niños y de los bebés, ¿sí? Pero el día de hoy, a pedido de la gente y también el rol que desempeñamos en nuestros trabajos, vamos a hablar del adulto mayor, ¿sí? ¿Y qué era el adulto mayor? Vamos a hablar de la plurifarmacia, de los plurimedicamentos en el adulto mayor. Ajá. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el que tiene un familiar adulto mayor, cuando decimos, bueno, vamos a tomar la medicación, y el veterano, el viejito, ¿sí? Aparece con una bolsa de pastillas. Y bueno, ¿y qué consecuencias tiene eso para el adulto mayor? ¿Por qué? Porque cuando el adulto llega al hospital y dice, yo tomo todo esto. Bueno, ¿y a qué hora lo toma? Y la azul la tomo a las 10 de la noche. ¿Y la azul cuál era para nosotros? Porque muchas veces dice, y azul hoy las presentaciones son un montón. Entonces, ¿qué repercute eso si viene el adulto mayor? Y bueno, repercute errores de medicación. No, capaz que si el azul y triangular era otra cosa. Bueno, depende del azul. No, ¿sí? No. Depende del azul. Me acordé de esa, la única azul que conozco. Bueno, yo no la conozco, así que... ¿sí? Pero bueno, eso, muchas veces el abandono de la medicación, porque muchas veces el adulto mayor dice, ay, yo tomo esta que me mandó el doctor y me da muchas ganas de orinar de noche y por eso no la tomo. Bueno, saber que muchas veces esa que le da ganas de orinar es un diurético y si el médico, el cardiólogo, el cardiologista se la mandó, es porque alguien la necesita. Entonces tal vez replantearnos, bueno, tal vez la tengo que tomar a última hora antes de acostarme. ¿Por qué no lo consulta al médico? ¿No la podré tomar un poco más temprano? Así cuando ya me acuesto no tengo ese deseo misional, no abandono la medicación y por lo tanto no tengo que consultar después por un problema asociado a esa patología que yo dejé esa medicación. Los psicofármacos, que muchas veces el adulto mayor toma pastillas para dormir porque no logra descansar, etcétera, otra patología, no importa cuál sea, y no logra conciliar el sueño de noche y se levanta a las 2, 3 de la mañana, se cae porque tiende a ir al baño, está dormido, semidormido, se cae y eso ¿qué genera? Una patología asociada a ¿cuál? Una fractura de puño, una fractura de cadera. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que tenemos que cuidar muchas veces con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque generan todos estos daños que conlleva a eso, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace? Muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, hablamos de los residenciales, ¿sí? Tenemos un montón de adultos mayores en residenciales y solo le damos pastillas para que duerman, pastillas para la presión, le damos pastillas y están muy bien. Pero ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un médico de cabecera, ¿sí? Tenemos que instalar la consulta de enfermería, porque enfermería no solo está para cuidar, sino también para generar ese nexo entre el médico, el adulto, la familia. Bueno, mirá, yo tengo toda esta medicación. ¿Es necesaria ahora? ¿Qué médico se la indicó? ¿Hace cuánto tiempo se la indicó? Porque muchas veces estamos... ¿Usted hace cuánto que toma esto? Ah, me la indicaron hace 10 años y la sigo tomando. ¿Es necesaria en este momento? Tal vez no es necesario seguir tomando, asociar con otra medicación, porque todo esto lleva a ¿qué? Lleva a que el adulto mayor se hidrata menos, come menos. Todas estas medicaciones que tomamos se metabolizan en el hígado, otras en los riñones. Todo eso genera que a veces la absorción y el tiempo de eliminación es mayor. Por lo tanto, a veces las interacciones y los efectos adversos se pueden asociar. Entonces, ¿qué llevamos a esto? A que nosotros, cuando tenemos un adulto mayor a cargo, ¿sí? Ya sea en nuestra casa, institucionalizado, bueno, debemos consultar, mire doctor, mire doctora, ¿sí? Está tomando todo esto es necesario. Tal vez es un adulto mayor que tiene 90 años, ¿sí? ¿Es necesaria toda esta medicación? Porque tal vez no. Entonces también cuidarlos desde ese punto de vista, ¿para qué? Para que no se asocien otras patologías, como son las caídas frecuentes en el adulto mayor, a veces asociadas a psicofármacos. ¿Por qué? Porque tienden a levantarse, a orinar a las 2 de la mañana, a ir al baño, caerse, fracturarse una cadera, fracturarse un puño, y eso lleva después a que esté internado mucho más tiempo. Las internaciones para el adulto mayor no son gratuitas. ¿Por qué? Porque está comprobado que el adulto mayor en una internación se demencia. ¿Sí? Entonces eso lleva a que después el tiempo de recuperación va a ser mucho más prolongado. Entonces cuidémoslos desde esa parte para poder tener un adulto mayor sano, con toda la medicación que necesita y la que no, el médico, ¿sí?, la retirará en su debido tiempo. Está bueno lo de consultar en enfermería, porque a veces viste que las consultas médicas demoran un montón y a veces hay cosas que nosotros ya las instauramos como rutinas. Tomar esa pastilla antes de comer y la otra en la merienda. Y capaz que hay una hora de diferencia y uno, para no olvidarse, ¿podré juntarlo, no podré juntarlo? Ese tipo de asociaciones para hacer la rutina
más llevadera y para evitar el olvido, que es algo que puede Excelente, generar. Tania, eso que decís, porque muchas veces la gente está acostumbrada en el sistema de salud y dice, tengo que consultar a un especialista y me demora 90 días. Bueno, si existe, ¿sí?, la demanda, va a existir la oferta. Entonces, consultar a un especialista. Mira, no puede ser una consulta con un licenciado en enfermería que me diga si estoy tomando bien la medicación o no, que exista ese nexo con el médico. ¿Para qué? Mira, tenemos este tipo de pacientes, vienen a la consulta, ¿es necesario esto? Y tal vez no tiene que ser una consulta presencial, sino una consulta, una videollamada, como estamos acostumbrados hoy. Entonces, que la gente no tenga miedo de exigir eso, porque eso el sistema de salud lo puede ofrecer. Pero o sea que es sociedad médica. Yo llamo para un especialista en X cosa porque está tomando 15 medicamentos. No hay hasta dentro de 4 meses. ¿A la sociedad le pido una consulta con enfermería? Si existe la demanda, la sociedad va a tener que crear ese espacio. Hoy, ¿sí? Hoy no existe. Hoy no existe. Prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque existe la demanda y a veces... Aunque vaya a la sociedad. Aunque vaya a la sociedad. Si voy a la sociedad quiero que pido hablar con un enfermero, no, imposible. Podés hablar con enfermería, pero que esté instaurada para esa consulta, para ese momento, para este tipo de usuarios, no está instalada la consulta de enfermería. Entonces, si existe la demanda, va a haber la oferta. El sistema de salud no te lo brinda, digamos. Hoy la consulta de enfermería, ¿sí?, no está instaurada en el sistema de salud. Pero qué loco, ¿no? Porque... Qué loco, porque... Que creemos que es sumamente tengo que necesario. esperar 4 meses tomando una medicación que capaz que no me está haciendo o te dan bien. un medicamento que te dan otra y vos no sabés si te queda esa duda, ¿viste? O que de repente mi mamá no la tolera, ¿sí? O que de repente le está generando Igual tengo que algún esperar otro 4 evento. meses hasta que me vea el médico. Y la gente termina consultando en emergencia. Por algo que de repente no es una emergencia, saturamos el sistema de emergencia. Entonces, apuntemos al primer nivel de atención, cuidemos eso, ¿para qué? Para que no lleguemos a eso. Entonces, es sumamente importante trabajar en esos aspectos para poder ayudar a todo el sistema. También, por ejemplo, yo llevo a mi madre, a cualquier médico que vaya a atenderla, hoy por hoy con la computadora, tiene la historia, sabe todo lo que toma. A veces sí, a veces no. La historia clínica electrónica nacional, ¿sí? Sí. Estamos como logrando que sea historia. Esto no es solo subo un PDF y cargo. Tiene que ser una historia clínica, ¿sí?, donde yo tenga acceso a todas las consultas. Sí. Muchas veces tenemos consultas de emergencia y no podemos tener acceso a la policlínica. O muchas veces tenemos acceso a los sanatorios centrales, pero no a las consultas de la periferia. No, y a veces pasa que alguien sufre una ACV o un infarto y lo llevan y bueno, y empiezan con medicarlo para eso que le está sucediendo. Y todo el resto, vos dejaste ser Fito, Tania, sos la persona. Entonces todo eso que vos por algo lo estabas tomando, pasa a un segundo plano hasta que a alguien se le ocurre, bueno, ¿usted qué tomaba? Y a veces, entonces el tomar conciencia de nuestros adultos mayores, qué están tomando, qué es una ¿Sabés por qué tarea familiar? ¿Sabés por qué te digo? Porque a mí me pasó 2 veces ya, con una persona muy adulta, con otra persona no tan adulta, pero adulta también, de una en el hospital y otra con la emergencia médica del hospital, y los dos me preguntaron, ¿qué medicación toma? Y yo qué sé qué medicación toma. Si no sabés vos que sos la sociedad médica de esa persona, que tenés una historia clínica, ¿vos querés que yo tenga anotado todo lo que toma y en qué horario y cuántas veces por día? No lo tenés vos, boludo. Me preguntás a mí, porque además la otra persona está inconsciente, no puede contestar. Entiendo te juro que me sentí un imbécil. Sí, entiendo ese enojo que tenés, pero muchas veces, y esto es frecuente en nuestro trabajo diario, de que el adulto llega, el adulto responsable, ¿y qué toma? Y ustedes no tienen la historia y muchas veces no tenemos ese acceso rápido porque todavía está la historia de papel y no tenemos acceso porque la historia de papel está en otro sector. Basta, agilicemos y que sea todo electrónico a nivel nacional. ¿Y en la farmacia no queda ningún registro ahí? ¿O no. Yo que voy a la mutualista y que bueno, también capaz que sí, pero en la farmacia. Ahí. Y no en tu historia clínica. Y no, muchas veces no tenemos esa interconexión. ¿Sí? Claro, mira vos. Pero a mí me pasó las 2 veces. ¿Y qué toma? Sigue pasando y nos va a seguir pasando un tiempo más. ¿Sí? Porque tenemos historia clínica electrónica nacional, sí. Pero no estamos todos interconectados. No, entonces, eso genera deficiencias en el sistema. ¿Sí? Es terrible. Es terrible, señor. A que hoy insto, ¿sí?, nuevamente, antes de que terminemos, a que reclamemos. Reclamemos eso, ¿sí? A ver qué medicación estamos tomando, ¿sí? Ver si mi padre no la tolera, si toma todo junto. Bueno, las pastillas no son para tomar todas juntas, porque muchas veces nosotros vemos, llegan y tienen pisadito arriba de una mesa de luz todo lo que toman y toman todo. Si yo tomo
un protector gástrico, sé que lo tengo que tomar media hora antes de comenzar a comer. Y yo ya tomo y ya me tomo el resto de las pastillas. El protector gástrico protege De el esa estómago pastilla. para después los efectos adversos de la otra. Entonces, tener ese tipo de criterios necesita muchas veces de un profesional, y en este caso un licenciado en enfermería, que les diga, mira, vamos a hacer así, y les aseguro que esto le cambia la vida al adulto mayor. Les cambia la vida. Escuchá, pará, antes de irte. ¿Qué No me pasa? ¿Ustedes cuántos años tienen? ¿Cumplen años? ¿Qué pasó? Es correcto. Este año cumplimos 5 años, ¿sí? Pa. Vamos a estar en redes lanzando un muy lindo sorteo. La verdad que las marcas que nos apoyan, estamos muy contentos con Me eso. encantan los sorteos. Sí, y son 5 años que, nada, a veces llegar para un emprendimiento y sobre todo de enfermería, llegar a 5 años no es fácil. Entonces le agradecemos a ustedes por este espacio, a la gente que nos sigue y nos apoya. Y como decimos siempre, nosotros trabajamos porque Fito nos recomienda, porque él nos recomienda, y no muchas veces haciendo propaganda a nuestro lado, sino por el boca a boca. Y esto es enfermería, ¿sí? Demostrando que tenemos el conocimiento, las cualidades y las técnicas y la ley que nos ampara a trabajar desde esto. Bueno, feliz cumpleaños, muchas gracias por volver y que se